Bueno, buenos días, ¿cómo están? Voy a intentar hacer este video para compartir con ustedes lo que vimos algo de lo que vimos el otro día en la clase de grupo, organizaciones y redes vinculadas a normas y reglas en los grupos. Y voy a agregar algunos otros elementos más que complementan, digamos, esto, pero básicamente ese es el tema que vamos a desarrollar. Para eso vamos a presentar esto, a ver si ustedes alcanzan a ver. Em, bueno, un poco, primero vamos a ver estos elementos que el otro día no los pusimos, pero que ya venimos conversando en otras materias. En todo grupo eh, más institucionalizado, eh, existe lo que se llama el organigrama institucional. ¿Mm? Que tiene que ver con la estructura, podemos decir, de un grupo. ¿Mm? En todo grupo siempre hay una estructura. No en todos los grupos hay un organigrama. ¿Mm? La estructura tiene que ver con esos pilares o esos elementos que hacen como una casa, una construcción de una casa, ¿cómo que se llaman? Los pilares que se lo pone con hierro en las esquinas, no me sale el nombre, hacen a la estructura de una casa, de un edificio. ¿Mm? Eh, si no, la casa se caería un poco, o dejaría de ser una casa, ¿no es cierto? Para convertirse en otra cosa, en un montón de escombros. Bueno, en todo grupo existe eso. No sé, en la familia se supone, no siempre es así después en la vida real, pero es decir, están los padres, que son o los adultos, los padres biológicos o quienes cumplen esa función, digamos, que son un poco los que sostienen toda la estructura de la familia, o a veces lo cumplen los abuelos, esa función, digamos, pero es un poco eh, esto, de cómo se estructura eh, los grupos. En los grupos de amigos también hay, el- es un poco, es mucho más difuso, digamos, porque son grupos mucho más horizontales y sin finalidades tan explícitas, digamos. Pero en los grupos que a nosotros nos interesa, que tiene que ver con las organizaciones, los emprendedores, las ONGs, inclusive en los grupos que más vinculados al- a, a grupos que funcionan dentro de organismos del Estado, existe la estructura institucional, podemos decir, o la estructura organizativa, aquello que sostiene. Y que en algunos de estos lugares se expresa a través del organigrama institucional. El organigrama institucional expresa cómo está dada esta organización, cómo se organiza para trabajar o para hacer la acción que tiene que hacer este grupo o esta organización. El ejemplo que está acá al lado tiene que ver con un ejemplo mucho más rígido, más empresarial, digamos. Aunque la mayoría de los organigramas tienen una estructura así verticalista, donde el jefe está arriba y debajo están los equipos de trabajo, eh, digo, y las organizaciones a las que pertenecemos hay mucho de esto. También es cierto eh, que también hay otros organigramas muchos más horizontales y no tan verticalistas. Después los podemos ver. ¿Mm? Eh, Eso con respecto a la parte más estructural de un grupo, ¿sí? En este caso, eh, eh, grupos que tienen que ver con grupos más secundarios. ¿Se acuerdan que vimos grupos primarios y secundarios? ¿Mm? Estamos hablando más de los grupos secundarios. En todo caso, busquen de qué se tratan los grupos secundarios, así vamos repasando los distintos temas. ¿Mm? Eh, Otra cuestión que está presente en todos los grupos, esto sí, en todo tipo de grupos, primarios, secundarios, tiene que ver grupos pequeños, grupos amplios, eh, especialmente en los grupos pequeños, los grupos amplios, esto es mucho más difuso. Eh,
tiene que ver, busquen también la definición de grupos pequeños y grupos amplios, porque la idea es ir haciendo comparaciones de este tipo. Tiene que ver con los valores institucionales, o valores organizacionales, o valores de grupo. Que tiene que ver con cuáles son las cosas que se considera valiosas o aceptadas en el grupo. Esto de los valores es muy implícito, excepto las instituciones que tienen un plan estratégico desarrollado, que uno de los puntos que se desarrollan en los planes estratégicos, vamos a ver en algún momento, o este año o el año que viene, lo que es un plan estratégico en una institución, pero excepto esas instituciones que tienen explícito los valores, que también no siempre coinciden con, es una cuestión de forma a veces en esos planes estratégicos, pero existen estas cuestiones que fácilmente las podemos identificar cuando decimos o pensamos en un grupo y decimos qué se considera importante en este grupo. ¿Mm? Esto, que todos participen, que todos se sientan bien, que, que nos ayudemos entre nosotros. De algún modo tiene que ver con ese tipo de cuestiones que está presente en los grupos. Que es un poco, acá en el dibujo indica es lo que está oculto, lo que está debajo, en este pedazo de hielo, lo que aparece arriba es mucho más chiquito de lo que todo que está abajo, lo que está debajo, ¿no es cierto? Porque los valores tienen mucho de esto de vivírselo y de estar implícito, pero de muchas dificultades expresarlos. De expresarlo explícitamente, digamos, de decirlo con palabras. Bueno, y vamos entonces al tema de reglas y normas, que es lo que vimos algo el otro día. Entonces, las reglas y normas de un grupo, de una organización o de una institución es lo que rige la conducta de los individuos y del grupo. Y que en conjunto, que en conjunta, y que en conjunto forman lo que se denomina como el código, dice acá. Bueno, pero tiene que ver con eso. El objetivo de las normas es regular la conducta de los individuos en un grupo. Explicitar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué está bien visto si se hace en un grupo y qué no está bien visto si se hace en un grupo, qué puede ser censurado en un grupo y qué está permitido. Y eso también, aunque hay elementos que podemos decir, no, pero esto es obvio que en todos los grupos se da, no es tan así, digamos. O sea, cada grupo puede tener sus propias normas y reglas. Ahí hay ejemplos. Tiene que ver con los acuerdos básicos de trabajo, cómo se trabaja en este grupo, cuándo se reúne este grupo, cómo se procede ante una situación X o ante una información X que llegue en el grupo. La maneja solamente el presidente, se manda un WhatsApp y todos se enteran, se hace una reunión en forma inmediata, qué sé yo. Tiene que ver con un montón de elementos que hacen al funcionamiento del grupo, no a la estructura, que tiene que ver con el organigrama, la estructura. ¿Cuáles son las funciones del presidente, del tesorero? ¿Cuáles son las condiciones para ser asociados o dejar de serlo? ¿Cuáles son los servicios a los que se pueden acceder? Digo, en instituciones más formalizadas tiene que ver dónde hago mi trabajo, qué me toca hacer para lo que me contrataron, por ejemplo. ¿Cuáles son mis funciones? ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar al trabajo? Inclusive cuánto cobro por lo que me dedico. Todo eso hace referencia a las reglas y normas en un grupo, en una organización, en una institución. Estas normas pueden ser implícitas o explícitas. Las implícitas son aquellas que se dan por sobreentendido. Tiene un carácter tácito, dice. No están explícitas, pero se entiende que así debe ser la cosa. Y nadie las explicita y todo el mundo hasta se enoja o se generan conflictos, pero nunca nadie explicita que esas son las normas válidas para este grupo, o las reglas de funcionamiento. Y las explícitas.
que son aquellas que requieren de una instrucción previa para tener conocimiento de ellas. Son las que se dicen, las que están escritas en un cartel, las que se repiten en las reuniones, las que cada tanto se revisan. ¿Mm? ¿Qué puede pasar con el tema de las normas? Esto no está escrito en el PowerPoint. A ver, las normas son importantes. En todo grupo las normas son importantísimas. Y un poco en función de lo que reflexionábamos con los compañeros el otro día en la clase virtual. Las normas son necesarias, puede ser que haya normas y que las personas no lo cumplan, y para eso es necesario que exista una sanción, porque si hay una norma, no se cumple y no hay una sanción, eh, que la sanción no es necesariamente o sí, es un castigo, pero no es el castigo por el castigo mismo. La sanción debe ser de algún modo eh, una posibilidad de reparar lo que se rompió por haber saltado esa regla, esa norma. Por ejemplo, el otro día contaban las chicas en el grupo que una de las reglas o las normas que se establecen en el municipio tiene que ver con, en épocas de verano, no regar la calle porque el agua potable no alcanza para todos. Entonces hay una norma, no abusarse del agua o las piletas, qué sé yo. Y la gente a veces no la cumple. Entonces tiene que haber una sanción. Vuelvo a decir, la sanción no debería ser netamente controladora de la conducta, que es una de las funciones, la sanción, controlar la conducta, debería ser reparadora, que tenga posibilidad de la persona que gastó más agua reparar de algún modo, y eso es lo ideal, no siempre se puede. ¿Mm? Entonces, vamos, primer punto, las normas a veces existen y no se cumplen. Y si no se cumplen, tiene que haber una sanción, porque si no hay sanción, no tiene sentido la norma. La norma deja de tener eh, sentido. Digo, esto con los que son padres de familia sabrán, digamos. O sea, el límite, si ustedes ponen límite, el chico no lo cumple, y ustedes no hacen nada porque no lo cumplen, o sea, en el próximo límite el chico tampoco lo va a cumplir, o sea, así funcionamos los humanos. Entonces, primera cuestión. Eh, Segundo punto que dijimos, las normas tienen que ayudarnos a una mejor convivencia, ayudar a que las cosas funcionen mejor. La norma por la norma misma no sirve. Y dábamos el ejemplo, yo le daba el ejemplo de un semáforo en una zona un poco peligrosa, a las 3 de la mañana, cuando no pasa ningún auto, tener que esperar 2 minutos para que se ponga en verde, eh, termina siendo contraproducente, porque o pongo en riesgo mi vida, porque es una zona peligrosa y si me quedo 2 minutos parado ahí me puede pasar algo, o rompo la norma del semáforo, rompo la norma y cruzo en rojo. Entonces, la norma por la norma misma tampoco tiene sentido. La norma tiene que estar en función de que nos facilite la convivencia, que nos facilite el funcionamiento, sería. Entonces está bueno poder revisar las normas cada tanto, cuánto de funcionales son. Eh, y por último, que eso sí está escrito acá, estas normas son, hay normas que son explícitas y normas que son implícitas. Decíamos antes, un criterio de salud grupal es la mayor explicitación posible de estas normas implícitas. Que en un grupo todas las normas sean implícitas y que el que llega al grupo o el que inclusive forma hace mucho tiempo parte del grupo, pero nunca se enteró por qué está esta norma, o por qué se hacen las cosas de ese modo, o por qué no se puede hacer tal cosa, eh, es porque en realidad hay una norma implícita, una regla implícita, no, eso no se hace. Hablar con el presidente de comuna, una organización, por ejemplo, no se hace, eso es una norma, pero nunca se la dice, nunca se... Entonces, un criterio de salud es poder explicitar muchas veces esas normas, esas reglas que son implícitas y que en algún momento seguro que tuvo algún sentido. O sea, no hablar con el presidente de comuna, esta organización no habla con el presidente de comuna,
Seguramente hace 10 años, cuando se creó esa norma, cuando se pensó esa norma, cuando se instaló esa norma, tenía algún sentido, que habrá tenido que ver con, no sé, el perfil del presidente de comuna, con, no sé, pero que hoy en día deja de ser eh, funcional al grupo. Entonces, a veces está bueno poder explicitar. Voy muy rápido, me parece. Bueno. También la excesiva explicitación de las normas tampoco es saludable. A ver, si en un grupo nos vamos a pasar explicitando las normas, a ver, ¿cuál es la norma que está? Y cada reunión hacemos una lista de las normas y las reglas y las revisamos y nos pasamos revisando las normas, el grupo se la pasaría haciendo un listado de normas y reglas. Entonces, el grupo deja de tener, es un grupo de normativista, no sé cómo se llamaría, reglista, se la pasaría armando reglas, digamos, no tiene sentido. Entonces, como criterio de salud, y esto aplica a un montón de elementos, ya lo vamos a ir viendo, se los voy a ir repitiendo muchas veces, los puntos intermedios son saludables. Los extremos nos rigidizan y eso no es saludable. Ser extremadamente eh, 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 reglamentista o estar todo el tiempo revisando las reglas no nos ayuda. No revisar nunca las reglas y las normas tampoco es saludable. La cuestión intermedia es lo que le da funcionalidad a un grupo. Y la última filmina que vamos a ver es las normas y las reglas a veces son más rígidas o más flexibles en una institución. Más rígida es porque, no sé, en una cuestión más de laburo por ahí, pero hay que marcar tarjetas. No se puede faltar nunca a la reunión. Eh, y hay otras instituciones o grupos donde todo es más flexible. En ambos casos, o sea, más flexible en el sentido de, sí, si venís, venís, si no venís, no venís, digamos. A ver, podemos ponerlo en una clase. La rigidez tiene que ver con marcar tarjeta. Cada vez que alguien se retira 10 minutos de la clase, se marca y se suma, entonces cuando termina, no sé, se suma todos los minutos que se retira de la clase y se le pone inasistencia, no sé. Hablo de una rigidez extrema, estoy inventando. Eh, pero ustedes van a identificar grupos que son, no sé si les ha tocado, pero grupos que son mucho más rígidos con el cumplimiento de las normas, con el que te marcan tarjeta, donde hay sanciones todo el tiempo. Y otros más flexibles, como lo hablábamos del agua no necesariamente, creo que debe haber sanciones, donde nunca hay sanciones, donde hay normas, pero si se cumple o no se cumple, más o menos lo mismo. Vuelvo a decir, los extremos no son saludables, ni la rigidez ni la flexibilidad absoluta. Y en ambos casos, en lo rígido y en lo flexible, hay ventajas y dificultades. Cuando hay rigidez, una de las ventajas es que está claro cómo me tengo que mover dentro del grupo. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Yo sé que cumplo y todo está bien, dijeron los chicos. Pero se me coarta la creatividad, el desarrollo personal, inclusive el grupo se coarta en capacidad de crear cosas nuevas, en indagar en cosas, o meterse en cosas que nunca se había metido. No, 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 eso no nos vamos a meter porque nunca lo hicimos y nosotros somos un grupo para costura. Pero mira que nos invitaron para una capacitación para bordado. No, 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 pero eso no pertenece al, o sea, eso es la rigidez, digamos. ¿Cuál es la ventaja? Claridad de que yo sé que esto es para costuras, nadie me cambia el, no me cambian de lugar, ni me exigen aprender cosas nuevas, tiene cierta comodidad, digamos. Y cuando hay flexibilidad extrema, eh, hay más posibilidad de creatividad, de desarrollo personal, de que el grupo mismo pueda crecer, meterse en cosas nuevas, pero hay más dificultades o no está tan claro de cómo manejarse, o hay algunos grises que hay que maniobrar o tener cintura para poder manejarse.
o cuando hay algún conflicto poder conversarlo, digamos, esa sería la alternativa saludable. Eh, en realidad, eh, el problema de todo esto, acá estoy leyendo, el problema de todo esto es lo silenciado. ¿Mm? Cuando en el equipo, en el grupo, la institución, no se habla, no se acuerda, no se explicita por dónde pasa esta flexibilización. O sea, la flexibilización es buena, es necesaria para mí. Eh, aunque hay personas que necesitan mucha rigidez y claridad de cómo manejarse, digo, hay cuestiones de estructuras de personalidad también, que encajan en un grupo más que en otras, eh, pero coarta mucho esta cuestión de desarrollo y de creatividad de los grupos. El problema de la flexibilidad está cuando no se explicita, ¿m? Cuando no se puede hablar de esta flexibilidad, de estos grises que van a ir apareciendo y que van a generar algún malestar. Pero fulanita se fue al curso de bordado y no avisó nada y entonces nos abandonó y nos dejó a nosotros. Cuando no podemos hablar de esas cosas que generan la flexibilidad es cuando estamos más en problemas, si no, no es mala, digamos. Este ejemplo es muy ilustrativo. Bueno, esto significa trabajo y esto significa vida. Eso lo encontré así en internet, ¿no es cierto? Pero este equilibrio entre lo rígido y el hacer lo que quiero, podríamos decir, ese equilibrio, podríamos decir, es un poco la flexibilidad, capacidad de manejarse en los dos puntos. ¿Y por qué se silencian a veces las cosas en los grupos? Y acá hay un elemento que es importante para cuando ustedes analicen o vean los grupos. La mayoría de los silencios en los grupos o de las cosas no habladas o por qué no se pone sobre el tapete las normas o las reglas implícitas o las rigideces, es por lo general porque se silencian en los grupos porque todos obtenemos un beneficio. ¿Mm? Se le llama beneficio secundario, y está bueno pensarlo así. Los grupos o las personas en los grupos silencian cosas o dicen se callan o no enfrentan ciertas situaciones también porque obtienen algún beneficio. ¿Mm? Y les dejo esa pregunta para que lo piensen, ¿Mm? Porque seguro que hay cosas en los grupos que ustedes dicen, ¿cómo? No sé. Bueno, ¿cuál es el beneficio que nos da el no explicitar? ¿Mm? Después vamos a seguir profundizando en este tema, ¿m? Ya cuando entramos a lo que tenga que ver con conflictos en los grupos y ese tipo de cosas. ¿M? Hasta acá lo de normas, vemos lo de comunicación y ya vemos lo de comunicación este jueves y vamos a iniciar luego lo de los distintos conflictos o situaciones eh, conflictivas en los grupos que puedan pasar. ¿M? Les dejo un abrazo.